La Biblia, considerada por muchos como la palabra de Dios, es un texto que ha influido profundamente en la historia, la cultura y la espiritualidad de la humanidad. Compuesta por 66 libros, en el canon protestante, o más, en el canon católico y ortodoxo, se divide en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento, que recoge la historia, las leyes, los profetas y la literatura sapiencial del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, centrado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y el inicio de la Iglesia cristiana. Escrita durante un periodo de más de 1000 años por unos 40 autores de diversas ocupaciones y contextos, la Biblia abarca géneros literarios como historia, poesía, profecía, epístolas y apocalíptica. A pesar de su diversidad, los creyentes sostienen que tiene una coherencia interna que apunta a un mensaje central de redención y reconciliación entre Dios y la humanidad. El Antiguo Testamento empieza con el libro de Génesis, que narra la creación del mundo por parte de Dios, el establecimiento de la humanidad y el inicio de su relación con Él. Este relato incluye la caída de Adán y Eva, que introduce el pecado en el mundo y establece la necesidad de la redención divina. La historia de Israel comienza con el llamado de Abraham, quien es considerado el padre de la fe, y sigue con la historia de sus descendientes, Isaac, Jacob, también conocido como Israel, y las 12 tribus. El éxodo liderado por Moisés, donde el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud en Egipto, se presenta como un evento central que resalta el poder salvador de Dios y su pacto con el pueblo. Las leyes mosaicas, contenidas principalmente en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, establecen cómo debe vivir Israel como un pueblo apartado para Dios. En los libros históricos como Josué, Jueces, Reyes y Crónicas, se narra la conquista de Canaán, la era de los jueces, la monarquía unificada bajo Saúl, David y Salomón, y posteriormente la división del reino en Israel y Judá. Estos libros destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad recurrente del pueblo, que resulta en su exilio y dispersión. Los libros poéticos y sapienciales, como los Salmos, Proverbios y Eclesiastés, ofrecen oraciones, alabanzas, reflexiones sobre la vida y enseñanzas prácticas. Por otro lado, los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, traen mensajes de advertencia, juicio y esperanza, anunciando la llegada de un Mesías que restaurará la relación entre Dios y su pueblo. El Nuevo Testamento inicia con los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, el ministerio, los milagros, la enseñanza y la obra redentora de Jesucristo. Estos libros presentan a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y como el Hijo de Dios que toma sobre sí los pecados del mundo mediante su muerte en la cruz. Su resurrección se celebra como la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, y como la garantía de la vida eterna para quienes creen en él. El libro de los Hechos relata el nacimiento de la Iglesia cristiana y la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta los confines del Imperio Romano, enfatizando la obra del Espíritu Santo y la unidad de los creyentes en Cristo. Las epístolas, escritas por apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y Santiago, ofrecen instrucciones teológicas y prácticas para las iglesias, abordando temas como la salvación por gracia mediante la fe, la vida cristiana, la unidad en Cristo, el amor como el mayor mandamiento y la esperanza en la segunda venida de Jesús. Finalmente, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, contiene visiones simbólicas sobre el triunfo final de Dios sobre el mal, el juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más sufrimiento ni muerte. La Biblia ha sido traducida a miles de idiomas y es el libro más distribuido y leído en la historia de la humanidad. Sus enseñanzas han sido la base de sistemas legales, movimientos de derechos humanos y reformas sociales, y han inspirado a innumerables personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, también ha sido objeto de debates y controversias, desde la interpretación literal o simbólica de sus textos hasta su rol en la vida pública y privada. A pesar de las críticas, quienes creen en ella afirman que es la revelación de Dios a la humanidad y una guía para la vida. En su esencia, la Biblia no solo es un libro histórico o moral, sino una invitación a una relación personal con Dios a través de Jesucristo. La crítica hacia la Iglesia, en sus diversas manifestaciones a lo largo de la historia, ha señalado una serie de acciones, dogmas y comportamientos que algunos consideran alejados de los principios fundamentales que proclama, como la verdad, la humildad y la justicia. Una de las acusaciones más comunes es la manipulación de la verdad para mantener el poder y la influencia, especialmente durante periodos históricos como la Edad Media y la Reforma. Por ejemplo, la venta de indulgencias, que prometía la remisión de los pecados a cambio de dinero, fue una práctica que muchos consideran una grave corrupción del mensaje cristiano, ya que tergiversaba la idea de la gracia gratuita de Dios y la salvación como un don divino. Esta práctica,
promovida por sectores de la Iglesia, no solo alimentó la desigualdad económica, sino que también llevó al cuestionamiento de la autoridad eclesiástica, provocando movimientos de reforma como el liderado por Martín Lutero. Otra crítica recurrente es el establecimiento de dogmas considerados infundados o no respaldados por las Escrituras, como la infalibilidad papal, proclamada formalmente en el Concilio Vaticano y en 1870. Este dogma sostiene que el Papa es incapaz de errar al definir cuestiones de fe y moral bajo ciertas condiciones, algo que muchos consideran una exageración del papel humano del líder de la Iglesia, dándole un nivel de autoridad que no se encuentra explícito en los textos bíblicos. Este tipo de enseñanza ha sido vista como un medio para consolidar el control jerárquico y centralizado de la Iglesia sobre los fieles. Además, se señala cómo la Iglesia ha utilizado el miedo como herramienta de control, presentando interpretaciones de la doctrina que enfatizan el castigo eterno y el infierno como una amenaza constante para los creyentes. Aunque la idea del juicio está presente en la Biblia, la forma en que ha sido enseñada en ciertos contextos se ha percibido como una manipulación emocional para asegurar la obediencia y la sumisión. De manera similar, la opulencia de muchas instituciones eclesiásticas, especialmente durante el Renacimiento, contrasta fuertemente con el mensaje de humildad y pobreza proclamado por Jesús. Mientras que los líderes de la Iglesia vivían en palacios rodeados de lujo, muchos de los fieles vivían en la pobreza, lo que ha sido interpretado como una contradicción flagrante y una traición al espíritu del cristianismo original. Otro punto crítico es el tratamiento de las mujeres dentro de la Iglesia, donde se les ha negado un papel de liderazgo pleno y se les ha relegado a posiciones secundarias, justificándolo con interpretaciones selectivas de las Escrituras. Esto ha perpetuado sistemas de desigualdad de género y ha limitado las contribuciones de las mujeres en la vida eclesiástica. Asimismo, se ha acusado a la Iglesia de encubrir abusos sexuales cometidos por miembros del clero, una de las mayores crisis morales de la institución en tiempos recientes. En lugar de proteger a las víctimas, se ha documentado cómo líderes eclesiásticos han priorizado la protección de la reputación institucional, trasladando a los perpetradores a otras parroquias o comunidades, lo que ha permitido que los abusos continúen. En cuanto a la relación con la ciencia, durante siglos la Iglesia bloqueó el avance del conocimiento al condenar ideas que consideraba heréticas, como las teorías heliocéntricas de Copérnico y Galileo, lo que ejemplifica cómo el dogmatismo religioso ha obstaculizado el progreso humano. También se critica la imposición de creencias y valores cristianos en sociedades no cristianas a través de la colonización, donde la conversión forzada, la destrucción de culturas indígenas y la apropiación de tierras y recursos se llevaron a cabo en nombre de la fe. Estos actos contradicen el mensaje de amor y respeto que la Iglesia dice representar. Por otro lado, la acumulación de riquezas y propiedades por parte de la Iglesia, muchas veces obtenidas mediante privilegios fiscales o donaciones de personas vulnerables, también ha sido cuestionada, ya que contrasta con la llamada de Jesús a renunciar a las riquezas y servir a los pobres. En muchos casos, estas riquezas han sido empleadas más para fortalecer el poder institucional que para cumplir con las necesidades de los desfavorecidos. Finalmente, se acusa a la Iglesia de mantener un monopolio sobre la espiritualidad y la interpretación de las Escrituras, al afirmar que fuera de su estructura organizada no puede haber verdadera comunión con Dios. Esto ha llevado a la exclusión de quienes no aceptan ciertas doctrinas o prácticas, negándoles su lugar dentro de la comunidad de fe. Estas críticas, que abarcan siglos de historia y contextos diversos, han llevado a muchos a replantearse la autoridad de la Iglesia como institución y a buscar una espiritualidad más directa y menos mediada, basada en una relación personal con lo divino y en una interpretación más libre de los textos sagrados. La idea de una conspiración en la Iglesia ha sido un tema recurrente en la historia, alimentado tanto por eventos reales como por especulaciones. Estas teorías sugieren que ciertos líderes eclesiásticos han manipulado creencias, ocultado verdades y dirigido acciones con el propósito de mantener poder, riqueza e influencia, en ocasiones a expensas de la verdadera espiritualidad y del bienestar de los fieles. Entre las teorías más comunes está la supuesta ocultación de documentos históricos que podrían contradecir narrativas oficiales, como evangelios apócrifos o textos que ofrezcan interpretaciones diferentes de la vida y el mensaje de Jesús. Algunos sostienen que el Vaticano guarda en sus archivos secretos información que podría cambiar radicalmente la percepción de la historia del cristianismo, desde detalles sobre la relación de Jesús con sus discípulos hasta pruebas de contactos con civilizaciones antiguas o incluso extraterrestres. Otro punto central en estas conspiraciones es la supresión del conocimiento y el control de la educación a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, la Iglesia controlaba gran parte del acceso a los textos escritos, y según algunos, censuraba ideas que pudieran amenazar su autoridad, especialmente en áreas como la ciencia y la filosofía.
Se argumenta que este control sirvió para moldear el pensamiento de las masas y garantizar su subordinación. En un contexto más reciente, las teorías de conspiración acusan a la Iglesia de colaborar con poderes políticos y económicos para influir en agendas globales, actuando como un actor clave en decisiones que afectan a la humanidad, desde conflictos bélicos hasta políticas sociales y económicas. Se especula que las altas esferas eclesiásticas participan en reuniones secretas o alianzas estratégicas para proteger intereses particulares, muchas veces a costa de los ideales que predican. Además, se señala la manera en que la Iglesia ha abordado las denuncias de abusos dentro de sus filas. Críticos afirman que, más allá de los casos individuales, podría haber una estructura sistemática para encubrir delitos y desviar la atención pública, lo que evidenciaría una red de complicidad que va más allá de incidentes aislados. También se ha teorizado sobre la conexión entre ciertas órdenes o grupos religiosos y sociedades secretas, como los templarios o los masones, insinuando que la Iglesia podría estar involucrada en prácticas ocultas o intereses paralelos que contradicen su misión pública. Estas teorías plantean la posibilidad de que los símbolos, rituales y tradiciones religiosas tengan significados ocultos que solo son conocidos por un círculo reducido de iniciados. Finalmente, algunos creen que la Iglesia ha conspirado para distorsionar el mensaje original de Jesús, enfocándose en doctrinas y prácticas diseñadas para instaurar jerarquías y sistemas de control, en lugar de promover una espiritualidad auténtica basada en el amor, la compasión y la igualdad. Esta conspiración, según sus defensores, habría tenido éxito al perpetuar un sistema que mezcla lo divino con lo político, utilizando la fe como herramienta para consolidar su poder en lugar de como un medio para transformar vidas. Si bien muchas de estas ideas son difíciles de probar y a menudo se basan en interpretaciones subjetivas, su existencia refleja una desconfianza hacia las instituciones religiosas